Para el día de hoy continuaremos narrando historias y anécdotas paranormales enviadas por familiares, amigos y cercanos, quienes tuvieron un encuentro extraordinario con lo desconocido, que incluso han temido por lo peor y que han llegado a marcarlos para siempre. Así que para el día de hoy me limitaré a simplemente narrar algunas historias en primera persona para evitar la mención de algunos nombres y seguir respetando su privacidad. Así que disfruten del espectáculo y que empiece este video. La primera historia a contar me la envió un buen amigo mío, quien durante su infancia tuvo un invitado particular aquella noche en esa habitación y que nunca esperó que estuviera ahí. Vamos con la historia. Hola Cos, hoy le voy a contar una historia que me pasó cuando era niño. Resulta que hace 16 años mi hermano y yo vivíamos en una casa particular que quedaba en un pequeño pueblo en el Valle del Cauca. Dicha casa tenía cierta fama de que solía asustar a sus residentes y cercanos. Mis padres ignoraron estas referencias paranormales, pues no solían creer en estas cuestiones y eran más que todo rumores de una persona que no estaba muy bien de la cabeza y era muy bien conocida en el pueblo por eso mismo. Todo iba normal entre nosotros y vivíamos tranquilos hasta cierta ocasión. Una noche yo dormía con mi hermano en una habitación decorada por nosotros y en camas separadas respectivamente. Yo me levanté a eso de las 3 de la mañana para ir al baño y hacer mis necesidades. Todo transcurrió normal en ese lapso entre el baño y la habitación hasta que vuelvo a mi cama y me siento un rato. De repente me doy cuenta que al frente mío se encontraba la figura de un niño sentada en la cama de mi hermano y con la mirada hacia abajo. Pensando que era mi hermano, intenté llamarlo por su nombre constantemente, pero él no me respondía y se quedaba callado, seguía cabizbajo. Cuando en esas se me dio por mirar hacia el otro extremo de la cama y me doy cuenta que mi hermano seguía dormido. Lo peor de todo es que la silueta del niño seguía sentada al lado de él. Esto inmediatamente me asustó demasiado que pegué un grito tan fuerte que levantó a mi hermano también. Salimos corriendo de la habitación y ambos nos pusimos a llorar de la misma sensación tan macabra que pasamos en aquel pequeño lugar. Como era de esperarse, mis padres se levantaron y quisieron saber lo que nos pasó. Traté de explicarles que vi un niño en la cama de mi hermano, pero estos pensaron que solo era producto de nuestra imaginación. Después de eso, no nos volvió a ocurrir nada raro en esa casa en el tiempo que vivimos. Sin embargo, seguíamos inquietos ante el hecho de que ese niño volviera a aparecer. La siguiente historia fue enviada también por este amigo, pero que le ocurrió al amigo de su padre, quien nunca pensó que transitando por sendas oscuras se encontrarían con un caminante muy particular. Vamos con la historia. Jaime cuenta que cuando era niño, él vivía con su madre y su hermano en una pequeña finca que su mamá cuidaba por labor. Dicha finca se situaba a media hora del pueblo y la única forma de llegar a ella era caminar por una pequeña carretera destapada que se encontraba rodeada por los dos lados de pura cosecha de caña de azúcar, la cual podía llegar hasta los 2 metros. Y en ese acontecimiento no fue la excepción. Jaime decía que eran las 3 de la tarde cuando su madre lo mandó a comprar unas cosas para la comida que haría en la noche. Por lo tanto, Jaime sabía que el trayecto iba a ser largo y aburrido, por lo que convidó a su hermano para que lo acompañara en ese rumbo que nunca pensó que se prolongaría ese día. Total que ambos llegaron a la tienda del pueblo y compraron los respectivos alimentos, pero se dieron cuenta que en la tienda había un televisor, el primer televisor que había llegado al pueblo. Para esas épocas era muy poco común ver dicho aparato en los pueblos y sobre todo en los más lejanos. En ese instante los dos hermanos se distrayeron viendo aquella caja que contenía muchos programas que jamás habían visto y que estaban emocionados por contemplarla. Pasaron horas y horas viendo televisión en la tienda, que no se dieron cuenta que la misma estaba a punto de cerrar, pues ya eran las 9 de la noche y es muy común que en las zonas rurales se acuesten temprano, tipo 6 de la tarde, y el pueblo quede totalmente vacío. Los muchachos se quedaron tan preocupados por esta cuestión que el dueño de la tienda se ofreció a acompañarlos en el camino para que no les pasara nada. El hombre tomó su bicicleta y arrancó con ellos caminando por el mismo sendero lleno de cañaduzales que daba directamente con la finca. Dicha carretera se encontraba totalmente oscura, que solo la luz de la luna llena era su única guía para el camino.
Durante el transcurso, Jaime y su hermano vieron que a lo lejos de la carretera se estaba aproximando lo que parecía ser en un principio como un punto rojo. Poco a poco, ese punto estaba tomando la forma de un señor con sombrero de paja y fumando un puro. Jaime cuenta que tanto ellos que iban caminando hacia adelante como ese señor que iba caminando hacia ellos, la sombra de este hombre se estaba haciendo más grande a cada paso que daba y más intensa. Jaime dice que dicha sombra se tornó en una figura tan gigantesca y tan ancha que llegó a cubrirlos a él y a su hermano totalmente. Una vez cubiertos por esta sombra del misterioso hombre, Jaime describe que quedaron totalmente paralizados de pies a cabeza. Ni él ni su hermano podían moverse y cada vez más se sentían inseguros cuando más se acercaba este hombre del sombrero y puro. Pronto, Jaime se daría cuenta que esta maquiavélica sombra también había paralizado al señor de la tienda, a quien se le cayó su bicicleta y no podía recogerla, pues estaba en la misma pose como si siguiera llevándola. Mientras más se acercaba este hombre, más sofocados seguían Jaime y su hermano, quienes ya estaban en un estado de inamovilidad total por esta sombra, la cual no se movía del lugar cuando este misterioso hombre caminaba. Jaime sentía que estaba a punto de morir, pues le faltaba aire y ya no podía respirar más. Cuando este hombre estaba cerca de ellos, Jaime cuenta que la sombra era tan intensa que no se le podía ver el rostro, y seguía atormentándolos con su oscura silueta hasta que se les pasara totalmente. Incluso cuenta que el olor de su puro se sentía como un olor a azufre. Al cabo de un tiempo, este hombre les pasó totalmente y siguió su camino, desapareciendo la sombra de su vista, pero tanto ellos como incluso el señor de la tienda quedaron tan perturbados que prometieron no volver a quedarse hasta tarde en el pueblo. El señor de la tienda también quedó marcado por esta experiencia tan macabra que cuando llegaron a la finca les pidió que le dejaran dormir esa noche y que se iba temprano por la mañana, pero que él no se iba a devolver por esa carretera a esa hora. Muchos no suelen temer a lo que no pueden ver e incluso hacen burla de ello, pero cuando lo ven, temen para siempre. Esto fue lo que le pasó al protagonista de esta historia, quien durante un simple turno que pensó que iba a ser fácil, rompería todas las barreras de su escepticismo y que lo haría acabar para siempre con ese empleo. Vamos con la historia. Alberto trabajaba como vigilante de seguridad en un cementerio. Él solía hacer el turno de la noche y el compañero solía tener el turno de la mañana. Generalmente Alberto no solía sufrir de terrores nocturnos o no le solían ocurrir ese tipo de cosas paranormales, ya que, pues aunque sí creía en ellos, no logró experimentarlo de viva voz y no solía pensar mucho en ello para que no le sucediera. A quien sí le sucedió algo aterrador fue a su compañero de la mañana, quien, a pesar de tener dicho turno, jamás pensó que algo tan macabro le ocurriría un día que lo hizo renunciar al día siguiente. Pues según Alberto, este compañero era escéptico de todas estas cosas, solía burlarse de las creencias de los demás y según dicen algunos rumores, también solía profanar de manera humorística algunas tumbas. ¿Quién iba a pensar que aquellas burlas le pasarían factura al punto que lo hizo encontrarse con el horror mismo en sus propios ojos? Pues según el compañero de Alberto, la razón por la que había renunciado fue que antes de finalizar su turno el día anterior, empezaba a ver sombras entre cada panteón y hasta murmullos que salían de algunas partes del cementerio. Lo que pensó que en un principio eran bromistas, pronto se daría cuenta que así no era. El compañero cuenta que más adelante, mientras hacía su ronda habitual, escuchó ruidos de tablas cayéndose, las cuales provenían del sótano donde guardaban las palas y otras herramientas. Esto le despertó inmediatamente su atención y se dispuso a revisar. Mientras bajaba por las escaleras del sótano y con una linterna en mano, se dio cuenta que en el fondo se encontraba una figura esbelta y oscura, acurrucada en un rincón. Esto le estremeció tanto que se devolvió a la portería rogando con que llegara Alberto. La cosa empeoraría cuando, una vez entregado su turno ese mismo día, mientras se encontraba bajando la carretera en motocicleta, se dio cuenta que en medio del camino se apareció una figura muy alta con una cabeza de cabra. El compañero se horrorizó tanto que intentaba esquivar a dicha figura, pero la misma le seguía obstruyendo el paso a cada lado que éste conducía. En cuestión de minutos, este hombre casi se topa con la muerte, pero una curva rápida lo hizo esquivar a esta misteriosa figura. Después de eso, Alberto no volvió a saber más de su compañero. La última historia a contar para este video le ocurrió a nada más y nada menos que a su servidor. Sí, señores,
Para esta ocasión les narraré una pequeña anécdota que me ha dejado intrigado a día de hoy, pues nunca pensé que en un lugar donde se pretende alejar el mal, se encontraría ahí mismo y acechándonos para alejarnos de la fe. Vamos con la historia. Cuando era niño, mi madre me pidió que la acompañara a una parroquia que quedaba en un barrio muy lejano para que nos bendijeran un agua y de paso realizar una oración para todos. Total que yo me dispuse a caminar con ella por dos motivos, para estirar las piernas un rato y por el constante interés de verificar cómo era el proceso de bendición del agua. Cuando llegamos a la respectiva iglesia, el padre nos situó en un pequeño cuarto que era algo incómodo para la cantidad de visitantes que estábamos ahí. Una vez reunidos en ese salón, el padre empezó su oración normalmente y empezaba a tocar a cada cabeza de los feligreses como parte de la dinámica. Todo iba normal a los primeros minutos, hasta que al poco tiempo vi que a unos centímetros de mí empezó a llorar una señora que se encontraba consternada por la muerte de un familiar, o eso me parecía a mí, ya que vi una foto de una persona en sus manos que no podía distinguir. Inmediatamente bajé la cabeza para no seguir respetando ese momento y no indagar más en el asunto. Mientras trataba de concentrarme en la oración del padre, de repente otra interrupción surge en el salón, una perturbación que jamás logré percibir que fue en su momento, pero que me dejó un aura de misterio hasta día de hoy, pues mientras el padre seguía pasando de persona en persona, alguien, en el fondo del salón que al parecer se encontraba sentado, se estaba riendo. Era una carcajada insana que me llegó a dar miedo porque me recordaba las típicas risas de los villanos de las películas. Dicha risa provenía de aquel lugar que no podía ver, quien las hacía más y más intensas que seguían captando mi atención. Cuando intenté mirar por primera vez, mi madre me dijo, no mire para allá. Volteé rápidamente y seguí cabizbajo. De repente, aquella persona misteriosa intentaba hablar entre risas, pero jamás logré desencriptar sus palabras, pues eran tan inteligibles que pensé que eran de otro idioma. Sabía que no era el único que la escuchaba, pues otras personas volteaban a mirarla, y ese vacío se encontraba ahí, sentada. Era una persona misteriosa que siempre me llamó la atención. Intenté mirar nuevamente y mi mamá me interrumpió otra vez. No mire para allá, mijo. Obedecí a regañadientes y continuaba con la oración. No obstante, esta persona seguía con sus palabras inentendibles y las risas eran imparables. Los que estaban cerca de ello podían verlo e intentaban callarlo para que respetara el momento, pero las burlas eran constantes y parecía maldecir. Mi madre me insistía en no mirar hacia allá y continuaba obedeciendo a pesar de que mi curiosidad seguía atormentándome. Por un tiempo logré ignorar pensando que era algún loco de la calle que interrumpió en la casa de Dios. De repente, el padre llegó a dicho vacío donde provenían esos ruidos. Sabía que había alguien allá y continuó con su oración como lo estaba haciendo, pero con esa persona sentada allá se quedó por un buen tiempo hasta que lograra calmarlo, o eso parece. Intenté por tercera vez mirar hacia allá, pero mi madre volvió a decirme, deje de mirar hacia allá, por favor. Me lo dijo con un tono más serio que seguí la oración más temeroso. Dicha oración hacia aquel lugar continuaba captando mi atención que entre las palabras que decía esa persona sentada, logré entender las siguientes. Los maldigo a todos. Pero estas palabras fueron suprimidas cuando el padre alzó la voz para seguir con la oración, hasta que empezó a refunfuñar. Luego siguieron los murmullos hasta empezar a llorar. Dichos llantos fueron más intensos con los de la mujer que estaba al lado mío y que seguía lamentándose. Con el tiempo dichos lamentos fueron disminuyendo hasta suprimir todo ruido pertinente que proviniera de ese sitio. Todo fue tranquilidad y el padre continuó pasando por nuestras cabezas hasta culminar la oración debidamente. Al momento de que todos dijeran amén al unísono, varios empezaron a salir y yo me quedé un rato esperando a verificar qué era lo que estaba en ese lugar. ¿Quién era esa persona que tanto interrumpía el momento litúrgico? Miraba hacia ese lugar, pero mientras menos personas habían en el salón, menos podía ver qué era lo que estaba allá. Al momento que todos ya se habían ido, me di cuenta que no había nadie allá. Nadie se había levantado y parece ser que nadie se encontraba murmurando en ese lugar, o siquiera estaba sentado. Me fui de ese lugar rápidamente y con mucho miedo que le dije a mi mamá que no veía a nadie sentado en el lugar donde tanto se reían. Mi madre siempre me decía que era un simple loco nada más, que no debía haberle hecho caso. Pero incluso ella seguía intrigada. A día de hoy jamás hemos encontrado explicación sobre lo que pasó en ese lugar, pues no había una persona en carne y hueso que estuviera haciendo tantas blasfemias y maldiciones en aquel lugar tan vacío y que algunos lograron mirar. Sin duda, un misterio que mata mi intriga en estos tiempos. Muchas de estas historias suelen ser tan escabrosas que a uno lo dejan pensando día y noche
sobre qué encuentros o qué pudo pasar en aquel encuentro con lo desconocido? Sin duda, es algo que lo dejo a su criterio, querido suscriptor, para que saque sus propias conclusiones. Y si usted también tiene una historia a contar, una anécdota curiosa o paranormal o de índole aterradora que le haya ocurrido en su vida, no dude en ponerla en la caja de comentarios o en el interno de mi página de Facebook o en el interno también de mi página de Twitter. Así que esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí su servidor y buenas noches.